El primer mensaje llegó mientras yo todavía estaba en la pista, con el ruido de los motores vibrando a través del piso de la cabina y ese olor familiar a combustible y metal caliente suspendido en el aire. Recuerdo haber bajado la mirada hacia mi teléfono porque no dejaba de vibrar en mi bolsillo. Una llamada, luego otra, y luego otra, acumulándose como si algo urgente intentara abrirse paso. 17 llamadas perdidas, todas de mi padre. Luego, un mensaje de texto. Tu tarjeta fue rechazada. Llámame ahora. Otro, segundos después. ¿Qué le hiciste a nuestro dinero? No le devolví la llamada. Me quedé allí de pie, con mi uniforme, con una bota aún en el escalón del avión, mirando esas palabras como si no me pertenecieran, como si tal vez se las hubiera enviado a la persona equivocada, como si hubiera otra hija por ahí cuyo sueldo hubiera estado financiando lo que él creía que era suyo. Pero no hay otra hija, solo estoy yo, y por primera vez en años no sentí urgencia, sentí algo más frío, claridad. Mi nombre es Capitana Valeria Mendoza. Tengo 36 años y llevo el tiempo suficiente en el ejército de los Estados Unidos para entender cómo los sistemas se quiebran, lentamente, en silencio, sin previo aviso, hasta que un día algo pequeño falla y te das cuenta de que toda la estructura ha estado comprometida durante meses, a veces años. He pasado la mayor parte de mi vida adulta lejos de casa. Despliegues, rotaciones, ciclos de entrenamiento que se desdibujan entre sí hasta que las fiestas dejan de significar algo. Y el tiempo se convierte en algo que mides en reportes y manifiestos de vuelo en lugar de cumpleaños o cenas de domingo. Ese es el costo del trabajo. Lo acepté desde el principio. Lo que no cuestioné, lo que nunca se me ocurrió cuestionar, era lo que estaba pasando en casa mientras yo no estaba. Porque allá tenía a un padre que me decía que él mantenía todo en orden. Y durante mucho tiempo le creí. La primera vez que empecé a enviar dinero con regularidad tenía sentido. La casa necesitaba reparaciones. Los impuestos a la propiedad habían subido. Mi padre decía que se las estaba arreglando, pero que la situación era apretada, y que mi hermano menor, Mateo, todavía estaba buscando su camino. Una frase que se había usado con tanta frecuencia que ya no significaba nada en concreto. Yo estaba ganando dinero de forma estable. No tenía una familia propia. Me dije a mí misma que así se veía la responsabilidad. Programé una transferencia mensual suficiente para cubrir lo que él decía que eran los gastos de la casa, la hipoteca, los servicios, el supermercado, cosas que sonaban razonables, cosas que sonaban a estabilidad. En ese momento sentí que estaba haciendo lo correcto, y tal vez, al principio, lo era. Pero las cosas tienen una forma particular de torcerse cuando nadie las observa de cerca, y yo no estaba observando. Para cuando noté que algo andaba mal, no llegó en forma de crisis. Nunca lo hace. Fue una pequeña discrepancia, un número que no coincidía con lo que esperaba ver cuando entré a mi cuenta durante una escala, 6 meses antes. Recuerdo haber pensado que debía haber recordado mal el saldo. No entré en pánico, me ajusté. Eso es lo que haces cuando has pasado años trabajando en entornos donde reaccionar de forma exagerada hace que la gente salga lastimada. Evalúas, observas, esperas. Así que esperé. Y al mes siguiente hubo otra discrepancia. No era grande, no era alarmante, solo lo suficiente para hacerme dudar un segundo más de lo habitual antes de cerrar la sesión. Le pregunté a mi padre al respecto, de manera casual, durante una de nuestras llamadas. Me dijo que había surgido un gasto imprevisto, algo sobre el calentador de agua. Su tono era tranquilo, casi despectivo, como si le estuviera preguntando por el clima. Lo acepté porque, en ese punto, todavía creía que entendía el sistema. Lo que no sabía entonces era que el sistema ya había cambiado. No de forma dramática, no de golpe, pero lo suficiente. De pie en la pista, con el teléfono en la mano, abrí la aplicación del banco otra vez. No la había revisado desde antes de aterrizar. No había habido razón para hacerlo. Mi depósito directo caía con la precisión de un reloj cada 2 semanas. Las transferencias estaban automatizadas. Todo era estructurado, controlado, predecible. Así es como yo mantenía las cosas.
Pero cuando la cuenta cargó esta vez, lo primero que noté no fue el saldo, fue la actividad. Múltiples transacciones, todas dentro de las últimas 72 horas. Me desplacé lentamente, leyendo cada una. Un restaurante de carnes en la ciudad al que solo había ido una vez hace años para una cena de graduación, $186. Una tienda de artículos deportivos, 342. Cargos de gasolina, 3 de ellos en días consecutivos. Todos en una tarjeta que yo no llevaba físicamente. Luego uno más grande, en una tienda de electrodomésticos, $1,128. Dejé de desplazarme. No porque no viera más, sino porque no necesitaba verlo para entender lo que estaba mirando. La tarjeta que había sido rechazada, por la que mi padre estaba enojado, no era suya. Era una tarjeta secundaria vinculada a mi cuenta, una que yo había autorizado hace años, en la época en que se suponía que era para emergencias, en la época en que yo creía que dar acceso significaba confianza. Me apoyé contra el costado del avión, con el metal aún tibio bajo mi palma, y respiré lentamente. Hay un momento en situaciones como esta en el que tu cerebro intenta protegerte. Te ofrece explicaciones que son más fáciles de aceptar que la verdad. Tal vez fue un malentendido. Tal vez algo había salido mal con el banco. Tal vez tenía la intención de decírmelo. Pero las transacciones no parecían errores. Parecían hábitos. Recordé la última conversación que habíamos tenido antes de que yo me fuera a esta rotación. Él había mencionado algo sobre poner mi nombre en un documento. Lo dijo casualmente, como si fuera una buena oportunidad, como si fuera a beneficiar a la familia. Recuerdo haberle preguntado a qué se refería. Le resté importancia. Nada de lo que debas preocuparte ahora mismo, había dicho. Hablaremos cuando regreses. No insistí. Porque iba a abordar un avión en 4 horas y porque presionar a mi familia siempre se sentía complicado. No era como darle órdenes a una unidad. No era claro, limpio, estructurado. Era emocional, y yo había pasado la mayor parte de mi vida adulta aprendiendo a compartimentar eso. Entró otro mensaje. Contesta el teléfono, Valeria. No lo hice. En su lugar abrí la vista detallada de la transacción más grande y rastreé el número de tarjeta. Coincidía con la que le habían emitido a mi padre. Seguí desplazándome. Más cargos, unos más pequeños, supuestamente de supermercado, pero los totales no coincidían con lo que cuesta la comida para 2 personas. Luego, algo más. Un pago a una compañía de financiamiento, recurrente, algo que yo no había configurado. Ese fue el momento en que la imagen pasó de ser borrosa a ser inconfundible. Ya no se trataba de ayudar con las cuentas, esto era otra cosa, algo continuo, algo que yo no había aceptado. Me aparté del avión y caminé hacia el estacionamiento, con la grava crujiendo bajo mis botas. El aire era más frío aquí afuera, más afilado, y me ayudaba a pensar. Existe un protocolo para lidiar con sistemas comprometidos. No lo anuncias, no lo confrontas de inmediato. Aíslas la amenaza, recopilas información, controlas lo que puedes controlar. Luego, actúas. Subí a mi camioneta y cerré la puerta. El silencio se instaló a mi alrededor como en una habitación sellada. Por un minuto, simplemente me quedé allí, con las manos en el volante, mirando hacia la nada en particular. No estaba enojada, aún no, solo me estaba recalibrando. Abrí la aplicación de nuevo. Esta vez, no miré las transacciones recientes, sino la configuración de la cuenta. Cuentas vinculadas, usuarios autorizados, permisos de acceso. Allí estaba, un punto de acceso adicional. No recordaba haberlo probado recientemente. Y debajo de él, una transferencia programada, para dentro de 48 horas. Un número lo suficientemente grande como para que, de concretarse, cambiara las cosas. No solo para ellos, para mí. Exhalé lentamente y me recosté en el asiento. En algún punto entre la pista de aterrizaje y este estacionamiento, algo fundamental había cambiado. Ya no era la hija que enviaba dinero a casa. Era la persona cuyo sistema había sido vulnerado. Y las personas que estaban dentro de él no lo estaban tratando como un error. Lo estaban tratando como si les perteneciera. Mi teléfono zumbó de nuevo en mi mano. Lo puse boca abajo en el asiento del copiloto.
Por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de explicar nada. Aún no, porque las explicaciones son para las personas que no creen que ya tienen derecho a lo que es tuyo. Y yo estaba empezando a entender que esa no era la situación en la que me encontraba. Me estiré, encendí el motor y salí del estacionamiento. Sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. No llamar, no discutir, no hacer preguntas para las que ya sabía las respuestas. Necesitaba información, documentación, control, porque a cualquier conversación que se avecinara, yo no iba a entrar sin estar preparada. No lo llamé ese día, ni el siguiente. No porque estuviera evitando la conversación, sino porque entendí algo que no me había permitido ver con claridad antes. Otra llamada telefónica no iba a cambiar nada. Nunca lo había hecho. Lo que necesitaba no era una charla, era el panorama completo. Comencé con los últimos 90 días. Así es como nos entrenan para evaluar patrones de movimiento, lo suficientemente recientes para ser relevantes, lo suficientemente largos para establecer un comportamiento. Extraje cada transacción ligada a mi cuenta y las exporté a un formato que realmente pudiera estudiar. No echar un vistazo, no hojear entre obligaciones, estudiar. Lo primero que noté fue la consistencia. No en el sentido de disciplina, sino en el sentido de repetición. Las mismas tiendas, los mismos tipos de compras, los mismos tiempos, casi siempre dentro de las 24 horas posteriores a la llegada de mi depósito directo. Como alguien que espera el momento exacto en que los fondos están disponibles, eso no era accidental, eso era sincronización. Retrocedí otros 90 días, y luego otros más. Los números se hacían más grandes cuanto más atrás iba. No porque los cargos individuales fueran mayores, sino porque se acumulaban. Pequeñas cantidades fáciles de descartar de forma aislada se convertían en otra cosa cuando las veías en secuencia. 100 aquí, 200 allá, 400 bajo la etiqueta de reparaciones. Cargos que se alineaban perfectamente con la narrativa que me habían contado, excepto que la narrativa no se sostenía ante la repetición. Un calentador de agua no se rompe 3 veces en 6 meses. Un techo no necesita parches cada 2 fines de semana. Y las compras de supermercado para 2 personas no cuestan lo mismo que para una familia de 5. Me recosté en mi silla esa noche. Con la computadora abierta, el brillo de la pantalla era la única luz en la habitación. Hay un punto en cualquier investigación donde la duda cede paso a la certeza. No es dramático. No hay una sola pieza de evidencia que haga que todo encaje de golpe. Es la acumulación. Y yo tenía suficiente. Empecé a notar cosas. No en formato de reporte. Aún no. Solo en una libreta. Fechas, cantidades, notas junto a cada una cuando podía relacionarla con algo que me habían dicho. Calentador de agua, $612, 14 de marzo. Supermercado, $389, 17 de marzo. Reparación del auto, $1,045, 3 de abril. Cuanto más escribía, menos sentido tenían esas explicaciones, porque ya no eran explicaciones, eran coartadas. Recordé conversaciones específicas, el tono, las frases, la forma en que mi padre decía las cosas como si me estuviera informando de una situación de la que yo no estaba del todo enterada. Las cosas están apretadas este mes. Tu hermano tiene algo en puerta, solo necesita un poco de tiempo. Tuvimos que cubrir un par de cosas, pero ya está resuelto. Siempre nosotros, siempre resuelto. Nunca detalles. Lo siguiente que abrí fue el historial de contactos. Llamadas, mensajes, buzones de voz. No necesitaba leer cada mensaje, solo necesitaba el patrón. Y ahí estaba de nuevo. Cada vez que mi depósito caía, había una llamada en cuestión de horas. No para saber cómo estaba, no para preguntarme por mi día, para confirmar. ¿Ya pasó tu sueldo? Solo asegurándome de que todo se haya procesado. Avísame cuando lo veas. En ese momento, yo había interpretado eso como preocupación. Ahora parecía vigilancia. Cerré los ojos por un momento y dejé que eso se asentara. Hay una diferencia entre alguien que depende de ti y alguien que te monitorea. No me había permitido ver cuál de las dos era esta. La siguiente capa requirió un poco más de esfuerzo.
Llamé al banco a la mañana siguiente y pedí hablar con alguien sobre el acceso a la cuenta. No atención al cliente, no consultas generales, seguridad. Me transfirieron con una mujer llamada Carmen, que sonaba como si llevara haciendo esto el tiempo suficiente como para no apresurar las explicaciones. Le di mi información, verifiqué mi identidad, luego le hice una pregunta sencilla. ¿Puede detallarme cada punto de acceso autorizado en mi cuenta? Hubo una pausa en la línea, del tipo que generalmente significa que alguien está abriendo una pantalla con más detalles de los que ve el usuario promedio. Claro, dijo. Deme un segundo. Esperé. Luego comenzó a enumerarlos. Mi inicio de sesión principal, mi teléfono, lo estándar. Luego, el titular de la tarjeta secundaria, mi padre, también lo esperado. Y luego, algo más, una dirección de correo electrónico que no reconocía al principio. No porque fuera desconocida, sino porque no era mía. Me enderecé en la silla. ¿Puede repetir ese correo? Lo hizo. Le pertenecía a Mateo. No le interrumpí. Dejé que continuara. Había configuraciones de recuperación vinculadas a ese correo, notificaciones desviadas hacia allá. No todo, pero lo suficiente como para que con el tiempo adecuado alguien pudiera restablecer el acceso o confirmar transacciones sin que yo lo viera primero. ¿Puede ver cuándo se agregó eso?, pregunté. Otra pausa. Parece que hace unos 11 meses. ¿11 meses? Hice memoria. Eso coincidía con el momento en que Mateo se había mudado de vuelta a casa después de su último intento fallido de iniciar algo que él llamaba un negocio, pero que nunca había descrito en términos concretos. En ese momento, mi padre había dicho que era temporal. Solo necesito unos meses para volver a ponerse de pie. Eso había sido hace casi un año. ¿Ese cambio se hizo con mi autorización?, pregunté. Carmen dudó apenas un instante. Se hizo utilizando sus credenciales de inicio de sesión. Esa respuesta era técnicamente correcta, pero no la hacía justa. Le di las gracias, terminé la llamada y me quedé allí sentada durante mucho tiempo sin moverme. Hay un tipo particular de ira que no hace ruido, no estalla, no quema, se asienta, es baja, constante, controlada. El tipo de ira con la que puedes trabajar. Regresé a la cuenta y comencé a mirarla de manera diferente, no como algo que yo estaba administrando, sino como algo que había sido utilizado. Cada cargo, cada punto de acceso, cada ajuste en la configuración, nada de eso había sido aleatorio, había sido permitido, habilitado, normalizado. Pensé en la última vez que había estado en casa. Había sido una visita corta, 3 días entre asignaciones. Recuerdo haber entrado a la casa y notar cosas que no coincidían del todo con lo que esperaba. Electrodomésticos nuevos, un televisor más grande en la sala, la camioneta de Mateo en la entrada, más nueva que la última que le había visto. Pregunté al respecto casualmente. Mi padre me dijo que a Mateo le estaba yendo mejor, que las cosas estaban mejorando. Yo había asentido porque quería que eso fuera verdad. Hay una diferencia entre querer que algo sea verdad y verificar que lo sea, y yo no lo había verificado. Esa tarde llamé a Mateo, no para acusar, solo para escuchar. Contestó al segundo timbre. Hola, Vale, dijo, tranquilo, como si nada pasara. ¿Ya regresaste? Recién aterricé, dije. ¿Cómo van las cosas? Bien. ¿Ocupado con qué? Hubo una pausa. Ya sabes, cosas. Dejé que el silencio se extendiera el tiempo suficiente para que se notara. Luego dije que estuve revisando mi cuenta hace un rato. Otra pausa, más corta esta vez. Sí, hay unos cargos que no reconozco. Probablemente fue papá usando la tarjeta, dijo rápidamente. Ya sabes cómo es esto, surgen imprevistos. Ahí estaba, ni negación ni confusión, asunción. ¿Y qué hay del acceso por correo?, pregunté. Silencio, más largo ahora. Luego, ¿a qué te refieres? Al correo de recuperación de cuenta vinculado a mi perfil bancario. Es el tuyo. No sé nada de eso, dijo, pero ahora había algo en su voz. No era exactamente defensivo, no era exactamente sorpresa, era cautela. No presioné. De acuerdo, dije. Hablaremos cuando llegue a casa. Sí, respondió.
un poco demasiado rápido. Claro. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre el escritorio. Esa conversación me dijo todo lo que necesitaba saber, no por lo que dijo, sino por lo que cayó. Volví a la libreta y escribí una sola línea en la parte superior de una página en blanco. Esto no es un malentendido. Durante mucho tiempo había operado bajo la suposición de que si explicaba las cosas con la suficiente claridad, si era lo suficientemente paciente, si le daba a la gente el tiempo suficiente, las situaciones se corregirían solas. Pero así no funciona esto. No cuando las personas involucradas no ven nada de malo en lo que están haciendo. Entró otro mensaje de mi padre. Llámame ahora. Lo miré por un momento. Luego volví a poner el teléfono boca abajo porque no iba a llamar. Aún no. Tenía una cosa más que confirmar antes de tomar cualquier decisión. Una capa más que necesitaba entender. Porque si lo que estaba viendo era exacto, si esto había estado ocurriendo de la manera en que parecía, entonces esto ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de acceso, de control y de algo más que aún no había logrado poner en palabras. Sentimiento de propiedad. Abrí una nueva carpeta en mi computadora. Esta vez le puse un nombre más específico, algo que no pudiera pretender que era temporal: documentación. Y una vez que comencé a construirla, supe que no había vuelta atrás a la versión de las cosas que yo había aceptado antes. No dormí mucho esa noche. No porque estuviera abrumada, no porque no supiera qué hacer, sino porque una vez que ves algo con claridad, una vez que el patrón encaja en su lugar, ya no puedes dejar de verlo. Y tu mente sigue repasando cada momento del pasado, reclasificándolo, corrigiendo el registro. Las cosas que había etiquetado como generosidad, las cosas que había excusado como temporales, las cosas que había ignorado porque abordarlas habría significado reconocer algo con lo que no estaba lista para lidiar. Todo cambió de lugar, y cuando eso cambió, también lo hizo mi papel en la situación. Yo ya no estaba ayudando, estaba siendo cómplice. A la mañana siguiente no llamé a mi padre, no llamé a Mateo, no expliqué nada. Empecé a hacer cambios. El primero fue sencillo. Redirigí mi depósito directo. Tomó menos de 10 minutos a través del portal seguro. Una cuenta nueva, abierta hacía años pero apenas usada, se convirtió de repente en el único lugar donde aterrizaría mi sueldo. Sin notificaciones enviadas a nadie más que a mí. Sin acceso secundario, sin visibilidad compartida. Solo control. El segundo paso fue el acceso. Revisé cada cuenta ligada a mi nombre, bancaria, de crédito, de retiro, incluso las menores que rara vez revisaba, y actualicé las credenciales. Contraseñas nuevas, autenticación de 2 factores en todo, correos de recuperación restablecidos, preguntas de seguridad cambiadas, no cosas que alguien pudiera adivinar por conocerme, sino cosas que solo yo podría responder. Luego llamé al banco otra vez. Carmen contestó esta vez sin necesidad de transferencia. Necesito eliminar todo acceso secundario, le dije. ¿Todo?, preguntó. Todo. Hubo una pausa. Entendido. Me guió paso a paso por el proceso. La tarjeta secundaria a nombre de mi padre, revocada. El correo de recuperación vinculado a Mateo, eliminado. Cada punto de entrada que no estuviera directamente ligado a mí, cortado. Fue limpio, eficiente, definitivo. ¿Hay algo más de lo que deba estar al tanto?, pregunté. Ella dudó de nuevo. Solo un poco. Hay una transferencia programada, dijo, para dentro de 48 horas. La vi. ¿Quiere cancelarla? Sí. Hubo una breve pausa mientras procesaba la solicitud. Listo, dijo. Gracias. Cuando colgué, me quedé allí sentada un momento, con el teléfono aún en la mano. Esa fue la primera línea real que tracé. No verbalmente, no emocionalmente, estructuralmente. El tercer paso fue la documentación. Regresé a la carpeta y comencé a organizar todo de manera adecuada. Historiales de transacciones agrupados por categoría, cargos recurrentes marcados, picos inusuales aislados. Cada nota que había garabateado en la libreta fue transferida a algo coherente, algo que pudiera sostenerse por sí solo sin necesidad de explicaciones. Agregué marcas de tiempo, las crucé con los registros de llamadas,
Emparejé los cargos con las conversaciones cuando fue posible, y cuando no podía emparejarlos, los marcaba como inexplicables. Había más de esos de los que esperaba. Luego profundicé más. Registros de IP, historiales de acceso, ubicaciones de inicio de sesión, el tipo de datos que la mayoría de la gente no mira a menos que tenga un motivo. Yo ahora tenía un motivo, y el patrón se mantenía. Múltiples inicios de sesión desde una ubicación que no era la mía, repetidos, consistentes, Mateo. Me recliné en la silla y me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Hay una diferencia entre sospechar algo y probarlo. Y una vez que está probado, deja de ser una pregunta. Se convierte en un hecho sobre el que tienes que actuar. Pensé en llamarlo de nuevo, en darle la oportunidad de explicarse, pero luego recordé cómo había cambiado su voz el día anterior. No sorprendido, no confundido, cauteloso. Así no suena la gente cuando no sabe de qué le estás hablando. Así suenan cuando están decidiendo qué versión de la verdad te van a entregar. Cerré la computadora. No porque hubiera terminado, sino porque tenía suficiente. La siguiente llamada que hice no fue a mi familia, fue a una abogada, alguien con quien había trabajado años atrás cuando compré un pequeño terreno, alguien que entendía tanto el derecho civil como las capas adicionales que conlleva el servicio militar. Contestó al tercer timbre. Valeria. Hola, necesito consultarte algo. No lo dramaticé. Expuse los hechos. Acceso sin autorización explícita. Fondos utilizados de maneras que yo no había aprobado. Una transferencia programada que se había configurado sin mi intervención directa. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé hubo un breve silencio. Luego dijo, «Hiciste lo correcto al bloquear todo primero. ¿Aún no los has confrontado?» «No». «Bien», dijo, «no lo hagas». Me explicó lo que importaba desde un punto de vista legal, qué constituía uso indebido, qué podía considerarse fraude, qué necesitaba documentar más a fondo, qué necesitaba evitar hacer. Nada de decisiones emocionales, me dijo. Todo lo que hagas a partir de este punto tiene que ser deliberado. Lo será. Lo sé, respondió. Acordamos un momento para reunirnos en persona una vez que yo estuviera de vuelta en la ciudad, no para escalar el asunto, sino para prepararme. Cuando colgué, sentí que algo se asentaba de una manera en que no lo había hecho antes. No era alivio, no era satisfacción, era estabilidad. Pasé el resto del día revisando todo una vez más, no porque dudara de mis conclusiones, sino porque necesitaba estar segura de que no había vacíos, ni suposiciones, ni puntos débiles. Esa noche abrí mi correo electrónico. No la había examinado de cerca todavía, más allá de lo básico. Ahora lo hice. Había hilos de mensajes a los que no había prestado atención antes, correos grupales, recibos reenviados, conversaciones que incluían mi nombre, mis cuentas, mi dinero, pero no a mí. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era de mi padre para Mateo, fechado 3 meses atrás. Su sueldo cae el viernes. Nos encargamos de eso entonces. Lo leí 2 veces y luego una tercera. No porque no lo entendiera, porque lo entendía a la perfección. Otro mensaje. De Mateo para alguien más, un número desconocido. Todo bien, mi hermana lo tiene cubierto. Cerré el correo. No deprisa, deliberadamente. Ahí estaba, no implícito, no supuesto, declarado. Durante años había creído que estaba ayudando, que estaba apoyando a mi familia en una mala racha, que mis contribuciones eran temporales, apreciadas, necesarias. Lo que estaba mirando ahora no era eso, era un sistema, uno que había sido construido a mi alrededor sin mi consentimiento y mantenido porque yo no lo había detenido. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Estaba silencioso afuera, era tarde, esa clase de quietud que hace que todo se sienta más nítido. Pensé en los últimos años, los despliegues, las fiestas perdidas, las veces que había transferido dinero desde lugares donde ni siquiera podía decirles exactamente dónde estaba. No porque quisiera reconocimiento, sino porque pensaba que importaba. Y tal vez lo había hecho en algún punto, pero ese punto ya había pasado. Y lo que lo había reemplazado no era algo que pudiera arreglar con otra transferencia u otra conversación. Regresé al escritorio y abrí la carpeta por última vez.
Añadí los correos, los etiqueté, los organicé. Luego cerré la computadora y me quedé allí sentado un momento, con las manos apoyadas sobre la superficie. No quedaba nada por recopilar, ninguna otra información por confirmar, ninguna otra pregunta que necesitara respuesta. El siguiente paso ya no era el análisis, era la acción. Revisé el calendario, ajusté mis días de licencia, reservé el primer vuelo a casa que no levantara sospechas. No les avisé. En algún momento del camino había aprendido a dar aviso previo para todo, para preparar a la gente, para suavizar el impacto, para asegurarme de que nadie se sintiera tomado por sorpresa. Esta vez no. Empaqué ligero, mi uniforme, una muda de ropa y la carpeta impresa, organizada, completa. Antes de salir revisé mi teléfono por última vez. Más mensajes, más llamadas, todas del mismo número. No los abrí, porque fuera lo que fuera que tuvieran que decir ahora, lo escucharía en persona. Y esta vez no iba a entrar a esa casa como la persona que ellos esperaban. Iba a entrar con hechos, con control, con las líneas ya trazadas. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de mantener la paz. Estaba lista para terminar con el patrón. La casa se veía exactamente igual. Eso fue lo primero que noté cuando me estacioné en la entrada. Nada había cambiado en el exterior. El mismo revestimiento, la misma luz en el porche, la misma camioneta, estacionada en ángulo como siempre lo había estado. Si no supieras la verdad, pensarías que todo adentro era estable, predecible, normal. Pero había pasado suficiente tiempo cerca de operaciones que parecían tranquilas en la superficie como para saber que no debía confiar en las apariencias. Apagué el motor y me quedé allí sentada un momento, con las manos descansando suavemente sobre el volante. Sin prisa, sin dudas, solo una revisión final de dónde estaba parada antes de adentrarme en ello. Luego, tomé la carpeta del asiento del copiloto y me bajé. No toqué a la puerta. No había vivido aquí en años, pero la puerta aún se abría de la misma manera de siempre. Las bisagras emitieron ese familiar y leve crujido cuando la empujé hacia adentro, y el olor me golpeó de inmediato. Café, algo frito, el rastro tenue de detergente. Las voces venían de la cocina. Caminé hacia ellas. Ya estaban allí, todos ellos. Mi padre estaba de pie cerca de la barra, con los brazos cruzados, la postura rígida, de esa manera que usaba cuando intentaba imponer control antes de decir una palabra. Mateo estaba sentado a la mesa, moviendo una pierna, con los ojos clavados en la puerta cuando entré. Mi madrastra estaba apoyada contra el fregadero, observando, esperando. Nadie dijo hola. Mi padre habló primero. La tarjeta fue rechazada, dijo. Su voz era afilada, una ira controlada, apenas contenida. ¿Qué le hiciste a nuestro dinero? No respondí de inmediato. Puse la carpeta sobre la mesa frente a Mateo. Luego saqué una silla y me senté. La habitación se quedó en silencio de una manera que no tenía nada que ver con la cortesía. Era expectativa. Estaban esperando que yo explicara, que justificara, que suavizara las cosas de la manera en que siempre lo había hecho. Entrelacé mis manos sobre la mesa y lo miré. Nunca fue nuestro dinero. Las palabras no salieron fuertes. No fue necesario. Aterrizaron de todos modos. La expresión de mi padre cambió. No era confusión, no exactamente. Era más bien irritación por haber sido corregido. Así no es como funciona esto, dijo. Has estado contribuyendo a esta casa durante años. He estado enviando mi sueldo, respondí. No es lo mismo. Mateo se movió en su asiento. Vamos, vale, dijo, intentando sonar casual. No vamos a hacer esto ahora, ¿verdad? Fue solo una confusión. La tarjeta fue rechazada, llamamos. No fue una confusión. Me incliné hacia adelante, abrí la carpeta y la giré para que quedara frente a ellos. Siéntate, dije. Mi padre no se movió. Mateo dudó. Mi madrastra miró a uno, luego al otro, y lentamente tomó asiento en el borde de la mesa. Después de un momento, Mateo hizo lo mismo. Mi padre se quedó donde estaba. Está bien, dije, puedes quedarte de pie. Saqué el primer conjunto de documentos, estados de cuenta impresos, resaltados, organizados. No estoy aquí para discutir, dije con voz firme. Estoy aquí para repasar lo que ya sucedió.
Deslicé la primera página hacia el frente. 14 de marzo, $612. Me dijiste que fue el calentador de agua. No levanté la vista. 28 de marzo, $489. Supermercado. Pasé la página. 3 de abril, $1,045. Reparación del auto. Otra página. 7 de abril, pago de financiamiento, recurrente. Finalmente lo miré. ¿Quieres que siga? No respondió. Mateo se inclinó hacia adelante, escaneando las páginas como si estuviera tratando de procesarlas lo suficientemente rápido para adelantarse a la situación. No es lo que parece, dijo. Casi sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era predecible. Entonces dime qué es, le dije. Abrió la boca, la cerró y miró a mi padre. Ahí estaba. No era confusión, era sumisión. Pasé otra página. Estos son los datos del registro de acceso, dije. Ubicaciones de inicio de sesión vinculadas a mi cuenta. Toqué una línea con mi dedo. No es mi ubicación. Entradas repetidas, mismo rango de IP. Miré directamente a Mateo. El tuyo. La habitación cambió. No de forma visible, pero el aire se transformó. Yo no, empezó a decir. Tenías acceso, dije, a través de un correo de recuperación vinculado a mi perfil, un correo que yo no autoricé. Mi padre dio un paso adelante entonces, finalmente. Suficiente, dijo. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Cerré la carpeta a medias y lo miré. No, dije, lo estoy convirtiendo exactamente en lo que es. Sacudió la cabeza, la frustración filtrándose ahora. Todo lo que hemos hecho ha sido por esta familia, dijo, por esta casa, por tu hermano. ¿Crees que algo de esto pasa sin apoyo? Ahí estaba, la justificación, la misma que había usado durante años. Asentí una vez. Estoy de acuerdo, dije. Eso lo tomó por sorpresa. Esta casa necesitaba apoyo, continué. Por eso configuré las transferencias, abrí la carpeta de nuevo. Pero esto no es apoyo. Golpeé las páginas con el dedo. Esto es acceso. Esto es uso. Estas son decisiones tomadas sin mí. Mateo se echó hacia atrás en su silla, la frustración abriéndose paso ahora. ¿Y qué? ¿Simplemente nos vas a cortar el paso? Dijo. ¿Después de todo? Lo miré. Realmente miré al hombre sentado frente a mí. No la versión que llevaba en mi cabeza. No por la que había puesto excusas. El que había enviado mensajes sobre mi sueldo como si fuera un evento programado con el que podía contar. Ya lo hice, dije. Silencio. La voz de mi padre bajó de tono. ¿Qué significa eso? Significa que el depósito directo ha sido movido, dije. Cada punto de acceso secundario ha sido eliminado. Cada tarjeta vinculada a esta cuenta está inactiva. Sostuve su mirada. Y la transferencia programada que configuraste está cancelada. Su expresión cambió entonces, no a ira, a algo más afilado. Tú no puedes simplemente decidir eso, dijo. No levanté la voz, ya lo hice. Dio un paso más cerca. ¿Crees que porque llevas ese uniforme puedes entrar aquí y dictar cómo funciona esta familia? Sentí que algo encajaba en su lugar ante eso. No una reacción, una realización. No me enlisté para convertirme en el banco de esta familia, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie habló. Pasé una última página en la carpeta y la deslicé hacia adelante. Este es un recuento completo, dije. Cada cargo no aprobado, cada punto de acceso, cada discrepancia. Los miré a todos ahora. El total es un poco más de $17,000. Los ojos de Mateo se abrieron ligeramente. Mi madrastra bajó la mirada. Mi padre no se movió. No estoy pidiendo que me lo devuelvan, dije. Eso captó su atención. Les estoy diciendo que esto termina aquí. Cerré la carpeta y la dejé plana sobre la mesa. No más acceso, continué. No más suposiciones. No más decisiones tomadas con mi nombre de por medio. Hice una pausa. Y si algo vinculado a mi identidad aparece en un acuerdo financiero que yo no firmé, dejé la frase en el aire. No necesitaba terminarla. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez no era expectativa, era ausencia.
Mi padre me miró como si estuviera tratando de encontrar la versión de mí a la que estaba acostumbrado, la que suavizaría esto, la que lo explicaría, la que cedería. Ella no estaba ahí. La peor parte no es el dinero, dije finalmente. Sostuve su mirada. Es que ninguno de ustedes pensó que yo merecía ser consultada. Nadie discutió, nadie me corrigió, porque no había nada que corregir. Me puse de pie, tomé la carpeta y me alejé de la mesa. Les daré tiempo para que descubran qué van a hacer a continuación, dije. Pero no me involucrará a mí de la manera en que lo ha hecho. La voz de mi padre vino desde atrás de mí mientras me volvía hacia la puerta. Si sales por esa puerta así, dijo, no esperes volver. Me detuve. No mucho, solo lo suficiente. Luego miré por encima del hombro. He estado cargando a esta familia durante años, dije. Yo no soy la que se fue. Y entonces salí. No conduje muy lejos esa noche. Lo suficientemente lejos para poner distancia entre esa casa y yo, pero no tanto como para sentir que estaba huyendo. Hay una diferencia entre irse y escapar. Una es deliberada, la otra no. Me registré en un pequeño hotel cerca de la autopista, uno de esos lugares que se ven iguales en cualquier estado. Alfombra neutral, iluminación tenue, el zumbido distante de una máquina de hielo en algún lugar del pasillo. Nada en ese lugar me pedía nada. Eso era exactamente lo que necesitaba. Dejé la carpeta en el escritorio junto a la ventana, me quité las botas y me senté en el borde de la cama por un largo momento sin moverme. Sin teléfono en la mano, sin voces en mi oído, sin nadie preguntando si la transferencia había pasado. El silencio no se sentía vacío, se sentía ganado. Mi teléfono zumbó eventualmente, por supuesto que lo hizo. No lo tomé de inmediato. Lo dejé ahí en la mesa de noche, vibrando contra la madera en ráfagas cortas e insistentes, como lo había hecho todo el día. Cuando finalmente lo levanté, había mensajes. Mi padre, Mateo, un par de números que reconocía, un par que no. Abrí uno. No tenías que hacerlo de esa manera. Otro. Podríamos haber hablado de esto. Otro. Nos hiciste quedar como ladrones. Me quedé mirando ese último por un momento. Luego volví a poner el teléfono boca abajo. Hay un tipo particular de claridad que llega después de una confrontación como esa. No del tipo que responde a cada pregunta o que ata todo limpiamente. Del tipo que elimina la necesidad de respuestas. No respondí. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente, porque no quedaba nada por explicar. Los siguientes días transcurrieron en silencio. Me reuní con mi abogada en persona. Le entregué el conjunto completo de documentos y le expliqué todo sin añadir nada que no estuviera ya allí. Ella no necesitaba emociones, necesitaba hechos. Yo tenía de sobra. Manejaste la respuesta inicial correctamente, dijo después de revisar todo. Aseguraste tus activos, eliminaste el acceso no autorizado y documentaste la actividad. No busco escalar esto, le dije. No tienes que hacerlo, respondió. Lo que ya has hecho cambia la situación. Y lo hizo. En menos de una semana, los mensajes cambiaron. La ira se desvaneció primero. Eso era predecible. La ira requiere energía. Se apaga cuando no obtiene una reacción. Luego vino algo más. Mateo llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. No dejó mensaje. Llamó de nuevo más tarde. Y otra vez. En el tercer intento dejó un mensaje. Oye, yo no me di cuenta de cuánto sumaba todo, dijo. Su voz sonaba diferente ahora, menos segura. Pensé que... no sé qué pensé. Solo llámame cuando puedas. No lo hice. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque escuchar no era el problema. Unos días después mi madrastra se comunicó. Su mensaje fue más corto. Debí haber dicho algo antes. Lo leí una vez y luego lo cerré. Ese se quedó conmigo más tiempo que los demás. No porque cambiara algo, porque no lo hacía. El silencio, cuando llega después de que todo ya se ha dicho, no repara el daño, solo lo reconoce. Mi padre no volvió a llamar, no después de los primeros días. Su último mensaje fue el más corto de todos. Haz lo que creas correcto. Me quedé pensando en eso por un rato. No porque necesitara permiso,
sino porque entendía lo que significaba. Durante años, lo correcto había sido definido para mí por la expectativa, por la obligación, por la idea de que la familia significaba dar hasta que no quedara nada por dar. Esa definición les había funcionado a ellos, ya no. Regresé al trabajo, regresé a la estructura, regresé a un sistema donde los roles son claros, las responsabilidades están definidas y el acceso se otorga de forma intencional, no se asume. Se sentía familiar, de una forma que no había apreciado antes. El día de pago llegó de nuevo 2 semanas después. Vi el depósito caer en la nueva cuenta. Por un segundo me quedé mirándolo. No por la cantidad, sino por lo que no sucedió después. Ni llamada, ni mensaje, ni seguimiento. El número se quedó exactamente donde estaba, intacto. No me había dado cuenta de cuánta tensión había estado cargando en torno a ese momento hasta que desapareció. Ese pequeño, casi automático hábito de revisar el teléfono, esperando que alguien más reconociera lo que acababa de pasar, esperando confirmación. Nunca llegó. Y ese era el punto. Me senté en el pequeño escritorio de mi departamento esa noche y abrí la cuenta de nuevo. Me desplacé por las transacciones, limpias, controladas, mías. Por primera vez en años sabía exactamente a dónde iba cada dólar y, más importante aún, a dónde no iba. Pensé en la casa, en la mesa de la cocina, en la mirada en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de que el sistema bajo el que había estado operando ya no existía. No era ira, ni siquiera decepción, era reconocimiento. Lo entendió, simplemente no estaba de acuerdo. Y eso estaba bien. Estar de acuerdo ya no era un requisito. Una semana después, recibí una carta por correo, escrita a mano, de mi madrastra. No defendió nada, no justificó, no explicó. Escribió sobre cómo las cosas se les habían salido de las manos, sobre cómo ella había visto que sucedía y se había dicho a sí misma que era temporal, sobre lo fácil que era aceptar ayuda cuando siempre estaba ahí. Terminó con una sola línea. Espero que todavía vengas para acción de gracias. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado, no en la basura. No en un lugar visible, solo a un lado, porque esa decisión no necesitaba tomarse de inmediato. No todo tiene que resolverse en la misma línea de tiempo. Esa es otra cosa que he aprendido. No tienes que arreglar cada relación en el momento en que estableces un límite. A veces, el límite es el arreglo. Esa noche, me serví un vaso de té helado y me senté junto a la ventana. Sin televisión, sin teléfono, solo el silencio. Pensé en todo lo que había pasado. No en el sentido de repetirlo en mi cabeza, sino en el sentido de colocarlo donde pertenecía. No fue un error, no fue un malentendido. Fue un sistema al que se le había permitido existir durante demasiado tiempo. Y yo lo había terminado. No a gritos, no con drama, sino por completo. No sé cómo se verán las cosas dentro de un año. No sé si mi padre alguna vez lo verá de manera diferente. No sé si Mateo resolverá sus cosas por su cuenta o buscará otra versión del mismo apoyo en otro lugar. Lo que sí sé es esto. No soy responsable de gestionar la falta de voluntad de alguien más para gestionar su propia vida. Esa responsabilidad termina donde termina mi consentimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí. Si esta historia significó algo para ti, me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea como esta con alguien cercano? ¿Qué te costó y qué te devolvió? Deja un comentario y dime desde dónde nos ves. Compartimos historias como esta todos los días, reales, silenciosas, del tipo que no siempre se cuentan en voz alta. Suscríbete si quieres escuchar más. Sigamos adelante juntos.